vuestra Arratsaldeon, os voy a hablar brevemente de El hombre bajo la lluvia. Comenzaré por el comienzo, para la redundancia. Mi nombre es José Blanco. Vivo en la calle Aragón número 2, cuarto derecha B, de una ciudad que no existe. El desierto de Baracaldo no existe. Es Macondo. O existe de una forma ambigua, vamos a decir. Hará como 40 años que yo me apunté a la autoescuela en Ibiza y la secretaria me tomaba los datos, le dije calle Aragón, número 2, cuarto derecha B, y ella dejó de escuchar, completó ella misma 07800 Ibiza. El desierto Baracaldo no existe. Un tiempo después, una buena amiga, Elia Woman, la llamamos, se dejó una chaqueta de piel de leopardo en el aeropuerto del Prat de Llobregat y me enviaron a mí a recogerla. En la oficina de objetos perdidos hallados, la empleada tomaba mis datos. Le dije, calle Aragón, número 2, cuarto derecha B, dejó de escuchar y completó ella misma 08015 Barcelona. El desierto de Baracaldo no existe, es Macondo. Es un lugar ficticio, o existe en ese territorio ambiguo que comparte con la poesía, ¿no? Quizá que la poesía es esa intersección entre el sueño, el delirio, la realidad y el deseo, lo decible y lo indecible, lo que es y lo que podría ser. Es más, entre lo que es y debería ser, es una utopía, ¿no? En un lugar así, imaginario, es donde crecimos, y empezamos a intentar saber quiénes éramos. La rabia fue una de las primeras emociones a la que pusimos nombre. Esperábamos con rabia contenida en el andén de la estación interestelar. La voz del mayor Tom se derramaba por la megafonía poco antes de verlo aparecer con los galones y su banderín rojo. De pronto una nave nodriza emergía del túnel con estruendo y surcaba el espacio a la velocidad de la luz sin detenerse. Imaginábamos que transportaba el cargamento de combustible que abastece el sistema. Un cargamento de muertos prematuros por el consumo de heroína. Un cargamento de muertos prematuros como consecuencia de las torturas. Un cargamento de muertos prematuros entre las fauces de las cadenas de producción. Un cargamento absurdo de muertos prematuros de tanto liberar al genio de la botella. Nuestra juventud sojuzgada se defendía con rabia. Nuestra juventud amenazada se defendía leyendo a Erich Fromm, a George Orwell, a Wilhelm Reich, a Bioy Casares, a Cortázar traduciendo a Yursenar. Nuestro incipiente don de lenguas consistía en esas muchas bocas, muchas incluso al mismo tiempo. El sexo era el culto que consagrábamos en habitaciones prestadas. Nos amábamos con pasión y con rabia. Nos amábamos en defensa propia. Después tomábamos trenes nocturnos en dirección a París para seguir amándonos con alevosía. Estábamos, como decía, intentando descubrir quiénes éramos. ¿Por qué estábamos allí, en ese lugar inexistente? Existíamos nosotros. Si alguien me preguntara quiénes éramos entonces y cómo hemos sobrevivido, simplemente diría The Wall, de Pink Floyd y Alan Parker nos reveló el rock como una de las bellas artes. Cuando los comediantes de la luna nos abrieron los ojos ciegos de pez ciego en lo más profundo de los mares, tragábamos saliva, con Dagol Dagón, y vertíamos lágrimas de éxtasis por la crónica de una muerte anunciada de la cuadra de Sevilla.
Los modernos de Alan Rudolph nos captó como miembros de la tribu. Íbamos a la mode en la sala Bolos y desde Santurce Bilbao Blues Band por toda la orilla para asistir como testigos a la boda entre la Orquesta Mondragón y Lou Reed. En Belle Époque de Fernando Trueba atisbamos el sesgo fugaz de la utopía. Moramos desde entonces en el Hotel Monopol de Miguel Alarcón porque no cierra nunca, tampoco la Taberna Fantástica de Alfonso Sastre, ni la Palanca Gran Cabaret de Carraca. Finalmente, Almodóvar y McNamara no tuvieron hijos, como no los tuvimos nosotros. Habíamos decidido ser libres y dedicarnos a escribir. No sabíamos que el desierto sí existía realmente. Y nosotros apenas éramos unas sombras que vagábamos, espectros solares, reproduciendo ecos perdidos en el desierto. Sin embargo, queríamos ser. Ese era nuestro impulso, nuestra apuesta. Queríamos ser. Dejé el desierto, me trasladé a Ibiza, como os he dicho, y ese fue un momento bisagra en mi vida, fue un punto de inflexión. Una mañana de primavera se desató un diluvio que podía recordar a lo que ha sucedido aquí, sin esas consecuencias tan desastrosas. Y yo me pilló en la calle, la lluvia barría las calles y me refugié bajo el toldo de una cafetería en el puerto. Y un poco el clima era un reflejo de la tormenta que se estaba desatando en mi interior. Como os digo, ese periodo en Ibiza fue un punto de inflexión. A los pocos minutos de estar allí refugiado, apareció una pareja que venían corriendo, escapando de la lluvia, caminaban muy pegados, protegiéndose el uno al otro y descojonados de la risa, porque se estaban mojando, simplemente por eso. Me fijé en ellos y a él lo reconocí inmediatamente. Él era Mike Oldfield, en ese momento también estaba viviendo en Ibiza, iba acompañado por Betsy DeMac, que era una de las cantantes con las que colaboraba. Y me llamó poderosamente el contraste que había entre esa pareja jovial que se protegían con el paraguas de la complicidad, de la felicidad, ¿no?, que irradiaban, ¿no? Eran justo digamos que la imagen opuesta de lo que se estaba desatando en mi interior. Yo creo que el contraste tampoco pasó desapercibido para Mike Oldfield cuando se cruzaron conmigo, pasaron delante de mí. Él me miró fijamente a los ojos, unos ojos acerados, una mirada acerada, prácticamente transparente. Y yo creo que vio, bueno, pues eso, ese infortunio, ¿no?, en el que yo estaba viviendo, y en cambio él mantenía esa jovialidad y como diciendo: pobre chaval, pobre hombre, yo aquí tan contento con la Pepsi, mira lo que está pasando. Al poco tiempo él editó un single como adelanto del disco el trabajo que estaba produciendo en ese momento en Ibiza. La canción era Man in the Rain, y yo siempre he pensado que esa canción estaba inspirada en mí. Si no es así, porque no lo he podido constatar nunca, porque no lo he vuelto a encontrar para preguntárselo, pero si no es así, para cuando sea, yo sigo pensando que esa canción está inspirada en nuestro encuentro fortuito bajo la lluvia, Man in the Rain. Y después volví a Baracaldo y llegué a Ibiza por primera vez. Mi vida con poetas.
Estamos abrazados en mitad de la calle, noche de sábado en cualquier esquina de la Plaza Mayor. Entorpecemos el tráfico con nuestra torpeza para la corrección. Míranos. Si existiera una imagen del universo anterior al Big Bang, sería así. Una extraordinaria concentración de energía retroalimentándose con consecuencias imprevisibles. Deshacer el abrazo del origen de nuevos sistemas. Enormes ojos que centellean, risas que no se apagan, series de sueños recurrentes, música obstinada y palabras que se persiguen como espías por los andenes. No estamos preparados para girar en órbitas regulares. De ahí esta propensión a arder y quemar, a fundirnos como bolios en la noche. Seguíamos intentando saber quiénes éramos. Encontramos quizá una parte fiel de nosotros mismos en estos encuentros y en estos intercambios con otros escritores, con otros poetas. Encontramos una tribu y la tribu ha pervivido hasta hoy y hasta dentro de muy poco, aunque creo que tenemos la esperanza de que se siga produciendo, ¿no? Ese Big Bang que nos convoca, que nos atrae. Yo quise en este libro, El hombre bajo la lluvia, publicado por Libros del Frío de Zaragoza este año, 2024, en marzo apareció. Yo quise arrojar sobre mi escritura, sobre mi trayectoria, una mirada retrospectiva. Quise verme como quizá me vio en aquel encuentro fortuito en Ibiza, Marcotu, y he reunido una serie de artículos, de pequeños ensayos, algunos de ellos son autobiográficos, pero también son textos símbolos, es decir, me gusta que los géneros, siempre en todo lo que he escrito, los géneros no estén tan demarcados, que se confundan, y se produce también en este libro. El ensayo se mezcla con la ficción, juega con la biografía, pero no sabes dónde empieza uno, dónde termina el otro. Me ha llevado también a reflexionar sobre autores que para mí son importantes, que han sido desde la actividad lectora. Yo ante todo defiendo mi estatus de lector. Autores muy importantes que todos conocéis y que seguro que amáis también. Berger, Paul Auster, Vilamatas, Roberto Bolaño, Manuel Rivas, pero también autores muy cercanos, muy queridos, en los que yo también me he sentido reflejado y que comparten con nosotros, como Roberto Mezquita, Lichipó, Chía Recalde. Al final estoy hablando de una especie de mitología personal, ¿no? Centrada en la escritura y en la lectura. Está a punto de terminar mi tiempo. Leo un último texto, Una mirada nueva. En el día antes de la felicidad, Henry de Luca narra una disputa entre vecinos. El portero del edificio reprende a un inquilino poeta porque siempre escribe versos que ya han escrito otros antes. A lo que el poeta de la comunidad responde: no me diga, aquí es que no puede uno escribir un verso, que enseguida aparece alguien que dice yo llegué primero. Pues no, señores míos, la poesía no es un tranvía donde quien llega primero se sienta y los demás se quedan de pie. La poesía no es una carrera de velocidad en la que hay que llegar primero. Cada día nace virgen de poesía. Uno se despierta y la renueva. Sin llegar a esos extremos de quijotismo, nunca suficiente en los tiempos que corren, me atrevo a darle algo de razón a este personaje tan simpático. La poesía no deja de ser la recapitalización de un impulso prolongado desde la noche de los tiempos, el de decirnos quiénes somos, los que huimos del desierto.
¿Y qué compartimos? La explosión de la conciencia de ser semejantes y reconocernos como seres inmersos en ciclos que abarcan la totalidad del universo. Siempre cabrá la réplica sardónica de un portero metido a juez. Claro que sí, el primero que se despierta vuelve a escribir la Divina Comedia. Sin embargo, no es eso. Más allá de sarcasmos y falsas trascendencias, la función de la poesía es estrenar el mundo cada día. Siempre lo ha sido. Quizá el mundo sea el mismo, o casi, pero las palabras son las mismas, o casi. Pero ahí estará ella para ofrecernos un determinado matiz, un sesgo sorpresivo. La poesía reinventa el mundo con los medios a su alcance. La función, pues, de los poetas no ha de ser otra que darle instrumentos, dar lugar a la poesía, saber mostrarla donde nunca